Estamos aquí en la expresión de la tarde. Miren, hay un tema que yo quería que analicemos. Ya lo hemos analizado, pero salió algo en el periódico Diario Libre que me pareció interesante. Quiero compartir contigo y con nuestros oyentes. Que yo abordé ese tema hace 2 días aquí. Sí, exacto. No se darán los nombres de los imputados. Eso es sobre la resolución del Poder Judicial que trata de, con una nueva modalidad mediante resolución, de que no se den algunos nombres y algunas cosas sobre los imputados, que yo creo que es importante aclarar. Dice la nota, por ejemplo, no se darán los nombres de los imputados. El Poder Judicial responde sobre estas políticas. Ante un pedido del periódico Listín Diario, el Poder Judicial ha respondido 7 preguntas que son las que quiero compartir para que analicemos aquí y la gente entienda. La primera pregunta es, ¿cómo se cubrirán casos de alto interés público? La Suprema Corte de Justicia le contesta, los casos de alto interés público, como Calamar, Coral, Antipulpo y todos los demás, continuarán siendo accesibles para el periodismo y el público. La política no impide informar sobre las acusaciones, las personas procesadas ni los resultados de los casos. Sin embargo, protege datos personales como direcciones, número de identificación o información de salud, lo que decíamos aquí. Claro, pues que esos son datos que necesariamente el periodista no tiene por qué tener acceso, profesional tiene que no son esenciales para el entendimiento del caso y cuya publicación podría vulnerar la dignidad de una persona. Yo estoy de acuerdo con esa respuesta. ¿Por qué? Si yo tengo una enfermedad, terminal o no, y no me da la gana de que la gente lo sepa, tengo derecho a la protección de mis datos de salud. El Ministerio Público no puede, en un caso de robo o de asesinato de lo que sea, poner a conocimiento cosas que no están íntimamente relacionadas con el caso. Eso es lo que trata de contestar la Suprema Corte de Justicia y yo ahí estoy de acuerdo. La segunda pregunta, ¿limitará el acceso de los periodistas a las salas de justicia? No. Los periodistas seguirán teniendo acceso a las salas de justicia y a los expedientes públicos. La política no establece restricciones alguna en ese sentido. Esta se focaliza en minimizar y proteger datos personales. Como decíamos ayer, los juicios son de conformidad con nuestras leyes, el Código Procesal Penal, oral, públicos y contradictorios. Salvo excepción, el juez puede hacer que un juicio no sea oral y que no sea público. ¿En cuáles excepciones decíamos ayer? Bueno, si van a discutir un caso que tiene que ver con la fórmula de una medicina, que no se puede saber, un caso de interés, asegurado, de una patente, hay casos especiales en el que el caso no puede, si es un niño, si es una menor. Datos financieros sensibles. Si es un banco comercial, no necesariamente el público tiene que tener acceso a esas cosas. Bien. Se dejarán de transmitir audiencias públicas. La política no prohíbe las transmisiones. Esto no es un tema abordado en la misma. O sea, no dijeron que eso. Entonces, no, si no dijeron que eso se va a dejar, no hay por qué tener ningún temor sobre eso. 4. Va la privacidad por encima de la libertad de expresión. Eso es un tema que no necesariamente compete a un juez, sino al Tribunal Constitucional. Y que hay muchísimas sentencias respecto al tema y que el Tribunal Constitucional tiene un método del cual hemos hablado aquí que se llama el método de ponderación. ¿En qué consiste el método de ponderación constitucional? En poner en una balanza a los 2 derechos fundamentales y mediante una fórmula cuasi matemática ahí se determina cuál de los 2 derechos fundamentales para un caso específico prevalece sobre el otro. O sea, cuando hay que sacrificar, la intimidad contra, la acción pública y muchas cosas. O sea, que eso es un caso particular, que no es verdad que la privacidad, porque todos los derechos, y hemos dicho aquí, no son absolutos, ningún derecho es absoluto, tiene sus relatividades y los derechos fundamentales también no tienen. Pero un asunto, Adolfo, en esta parte, ¿se aplicaría alguna sanción o una prohibición, por ejemplo, porque el periodista por sí solo puede buscar datos que estén prohibidos en esa política del Poder Judicial? El periodista puede buscar información, manejar información
que buscó él por sí. No, claro. Entonces, él sí puede. Porque ya como hacen los buenos periodistas. Y ahí lo que entraría es un asunto hasta de ética. Como hacen los buenos periodistas. Tú, el Ministerio Público te da una información, pero tú, digamos, con el nombre, apellido y la dirección, que es lo que no se quiere, tú puedes llegar a la persona y llegar al barrio en donde ocurrió el hecho y buscar con los vecinos informaciones que no están ahí, que te la dan toda. ¿Entiendes? Mira qué buena esa discusión, Sí. porque por ejemplo, yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué ocurre? Nosotros los periodistas lo hacemos, vamos a ser honestos, lo hacemos. Si un hijo mío comete un acto delictivo, ¿por qué tienen que decir el hijo de Roberto Gil, el periodista? Porque tú eres la figura. Pero eso me lastima mi dignidad. Digo, pienso yo. Pero o sea, es es un asunto a discutir. Pero es hijo tuyo. Sí, pero ¿por hijo qué necesariamente tengo yo como periodista que decir Porque el hijo de Adolfo Salomón? Porque tiene el morbo. El morbo, la gente se interesa, no es porque un hijo sino, coño, el hijo de Adolfo que habla tanta vaina. Exacto. Entonces le dan seguimiento inusual. Sí, pero porque entonces, se trata del hijo de Adolfo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene a ver, muchas veces no se investigan ni siquiera al hijo, lo que investigan es al hijo de Adolfo, que es el papá del muchacho. Claro. Lo cual entonces, convierte el acto en una irregularidad. Exacto, ahí entraría entonces en un asunto que también debiera estar por lo menos entonces, debatido ahí. Dice el 4, va la privacidad por encima de la libertad de expresión. No se trata de priorizar un derecho sobre otro. La libertad de prensa y el derecho a la privacidad son pilares fundamentales en una sociedad democrática. Como sostiene Helen Nissenbaum, la Privacy in Context en su libro o en su texto, la información debe ser accesible según su relevancia social y legal, pero no a costa de vulnerar los derechos individuales. Eso dice esa tesis, porque hay una teoría, que es la teoría de Helen Nissenbaum, pero no es verdad que está explicada como se plasmó ahí. La teoría va mucho más allá. Por tanto, esa respuesta no me convence, porque puede ser utilizada para proteger y para desproteger. Todo va a tener sentido dependiendo de ese alcance que tiene la privacidad. Por eso es que hemos dicho que eso tiene Los que ser bien tribunales explicado. serán menos transparentes. Por eso que te digo que eso tiene que ser... ¿Serán menos transparentes? No, al contrario. Los tribunales seguirán siendo transparentes, publicando decisiones a través del boletín judicial antes que se lo lleve Miguel y de otros fiscales. A ver si nos ayuda en ese tema. Es un tema sumamente importante. Yo pienso que es bueno. Yo vi una información donde el presidente de la Suprema ha dicho que está en la disponibilidad de reunirse con el presidente de la Sociedad de Diario, con los sectores involucrados y socializar, aclarar, porque yo pienso que aquí lo que hace falta es más información. Más información, porque incluso, como dice Adolfo, todo lo que se desprende de esa política de protección de datos lo establece la Constitución de la República. Entonces yo pienso que aquí lo que hay que dar las explicaciones del lugar, socializar el tema, que todo el mundo entienda de qué es lo que se trata, que eso es lo que va a pasar, porque la gente, de la manera que se ha presentado, puede confundirse ciertamente. Mira que incluso esa pregunta que se han hecho es precisamente por una confusión. Entonces eso ayuda a aclarar el tema ciertamente. O sea que yo pienso que se gana cuando esos temas así se debaten, se discuten con los sectores que pudieran alegar que serán afectados en esta situación. Entonces es bueno, creo que por ahí está Percio Maldonado, que es el presidente de la Sociedad de Diario. Ahí Adolfo viene con él a ver si nos ayuda y nos orienta un poco en este tema que es sumamente importante. Qué bueno. Bueno, tenemos a propósito de este tema que estamos analizándolo de manera profunda, tenemos a Percio Maldonado, el presidente de la Sociedad de Diarios Dominicanos, Asociación de Diarios Dominicanos, a quien vamos a aprovechar para que nos dé su valoración. Sé que usted vio en un trabajo que hizo el periódico Diario Libre respecto de siete preguntas que hace. En sentido general, ¿cuál es su valoración sobre esa resolución? La política de protección de datos del Poder Judicial. Sí. Bueno, yo di unas declaraciones primero. Nosotros en este momento estamos estudiando el documento para hacer una respuesta oficial. Algunos de los directores han estado interviniendo. Vi que José Monegro hizo un editorial en el periódico El Día.
El Diario Libre ha sido bastante activo con el tema, hizo un editorial y estaba haciendo algunos trabajos. Y yo lo que estoy advirtiendo desde temprano es que hay muchos aspectos ahí que todavía falta definir leyes adjetivas, que aunque están mencionados en la Constitución, mi observación es que la Suprema no puede atribuirse un carácter legislativo para determinar los límites de datos personales, porque si uno habla... Ni para suprimir cosas que están ni para suprimir expresas cosas que en están ahí. leyes. Y yo digo, bueno, si lo dejamos de manera general, yo diría que cada juez pudiera estarse abrogando el derecho a determinar qué tipo de información ofrece y qué tipo de información oculta. Y yo creo que en una democracia tenemos que tener cuidado en no crear una especie de campo opaco en la que por razones múltiples una información no se haga divulgar. Y veo que hay una preocupación demasiado exagerada en querer proteger al que anda metido en lo malo. Exacto, porque yo lo que entiendo... Y yo digo, pero ¿y por qué no existe esa preocupación excesiva en respetar, hacer que los ciudadanos respeten el derecho de toda la sociedad? Y yo creo que detrás de eso se esconde algo. Y nosotros que acabamos de salir incluso de la discusión de la ley del DNI, y que hemos podido evaluar todo esto, nosotros creo que tenemos muy claro de que todo lo que se pueda generar cierta ambigüedad en la democracia en manos de una autoridad es un asunto peligroso para la democracia. Y yo creo que los primeros que tienen que ser transparentes son los cuerpos públicos. ¿Usted está de acuerdo con las respuestas que dio la Suprema Corte de Justicia al Diario Libre, por ejemplo? No, bueno, fue una carta. Al principio el presidente me envió una carta. No, porque hay 7 preguntas. ¿Cómo se cubrirán los casos de alto interés público, por ejemplo? Sí, pero lo que quiero decir es que quiero valorar la carta que él nos mandó, porque hay un documento. Y de hecho, en la carta que él me mandó, nosotros apreciamos que cosa de la que nos dice en la carta no es necesariamente lo que se puede interpretar del documento. Entonces, fíjate si con las mismas respuestas de la cabeza del Poder Judicial puede haber cierta confusión. Imagínate que tú le dejas a cada juez del país la discreción de lo que él va a hacer. ¿Qué tú supones que son datos personales? Tu nombre, tu cédula, fecha de nacimiento, enfermedad, el patrimonio, tú lo reservarías, ¿verdad? Como datos personales. Muy bien. Pero ¿y si a ti te están juzgando por corrupción? Y dicen que tú estás, pero tú no me dices el patrimonio. ¿Cómo yo sé con cuánto tú entraste y con cuánto tú saliste? ¿Por qué alguien no me quiere dar ese dato? Exacto. Hay que sacar muchas cosas que están incluso protegidas de manera taxativa. Claro, que con esto lo que busca es que se puedan quedan sujetas a la interpretación del juez. Sí. Y el juez puede actuar de buena fe, pretendiendo que lo está haciendo lo correcto, pero también puede actuar de mala fe, porque los jueces no son impolutos. Y por eso es que es la pugna entre cuál está por encima de la libertad de expresión o la privacidad. Y yo decía aquí que eso depende del contexto en que se vea. Yo creo que en un caso de corrupción, muchas cosas hay que verlas. No podemos entrar en ese dilema. Yo creo que ahí no hay dilema. Todos los derechos consagrados en la Constitución tienen que ser respetados. Sí. Y yo diría, bueno, hablemos de la intimidad. Bien. ¿Cuándo yo te violento la intimidad? Exacto, cuando se supone, según el manto constitucional, bien, cuando tú entras a mi esfera personal, ¿entiendes? Pero hay a veces, desde el punto de vista que no judicial, tienen nada que ver con el caso. Y si yo le preguntara a él, él puede tener otro criterio. Otro criterio sobre qué otro es alcance de hacer. Pero está definida la intimidad. Bueno, está definida. No está definida. Sí, en los libros, la intimidad en este caso, pienso yo que la intimidad, pero una experiencia, en este caso es si usted me está investigando sobre asuntos que no tienen que ver con el caso que yo estoy involucrado. En la intimidad hay una sentencia muy famosa de un tribunal español con una joven que era figura de la televisión. Un fotógrafo le tomó unas fotos, parece que con poca ropa en la playa, pero estaba expuesta en la playa. Y la muchacha estaba en un lugar público. Demandó al fotógrafo porque había roto su intimidad. ¿Cuál fue la conclusión del juez? ¿Cuál?
Bueno, usted estaba en un lugar público. Exacto. Exacto. Es decir, No, es que en la este intimidad- caso, Es que romperte la intimidad es si yo voy a tu cuarto y por la indija de alguna brecha meto una Por eso cámara, que le digo, la te intimidad. tomo en una situación en que no te resulta agradable, entonces yo estoy penetrando tu intimidad. Por eso es que se define la intimidad en derecho por como tanto, el fuero particular en y materia, propio de cada quien. Exacto. en materia constitucional está integrado el derecho a la intimidad, derecho al honor. Sí. ¿De qué tamaño es tu Pudor. honor? Del que tú creas que tiene. Del que tú crees. Entonces, Sí. pero eso no es así. Sí. El honor, hay una ley adjetiva porque la Constitución manda Pero es que una el ley. honor muchas veces es uno mismo que lo viola, en mi propio honor. Sí, Sí, pero lo que para ti pero- puede ser honorable, para mí Claro, no. para ti no. Entonces, pero tú También. tienes Sí. que delimitar. Tú le dices una mala palabra a una muchacha, Claro. a lo mejor se ofende, pero hay otra que no. Claro. Hay otra que Le se gusta. ríe. Entonces, tú tienes que delimitar en una ley adjetiva para incluso que el juez pueda aplicar de manera correcta cuando yo he ofendido tu honor. Sí, Y claro. pone la sanción que establece la ley, el marco de la ley. Pero si tú lo dejas en la interpretación, el juez puede entender una cosa y tú puedes entender otra, y el que no está escuchando puede entender otra. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con esta respuesta que da. Esta política beneficia a todas las personas, especialmente a las más vulnerables, como los menores, las víctimas, no. Yo creo que detrás de esa respuesta es donde se esconde No. la parte oscura. Déjame contarle, a propósito de esa respuesta, esto que vi con mis dos ojos y escuché con mis orejas. Yo fui testigo de un juicio en la 9ª Cámara del Distrito Nacional. Cuando yo llegué, cruzan dos personas al lado donde yo estaba y me saludan con mucho afecto. Yo los saludo, la verdad que no sabía quién era. Y del lado que ellos vienen, hay un señor sentado que mira y me hace así. Yo lo saludo, pero tampoco sé quién es. Cuando entran los jueces, que se arma el alboroto del tribunal, todo el mundo se sienta. Bueno, y ocurre que el primer rol era de esas personas. Y pensé, bueno, interesante, déjame ver qué es esto. Se ordena la corte, ordena, dicen las palabras de introducción y llaman al primer testigo. El Ministerio Público hace su introducción, presentación, y le dice el juez al joven, ¿usted sabe por qué está aquí? Dice el muchacho, sí, por un muerto. ¿Y qué sabe usted de eso? Que él era mi hermano. ¿Y qué usted sabe de eso? Que él lo mató. Y señala al señor que me saludó. Ah, interesante. Wow. Ya. Bien. Confabulado contigo. Bien. Qué raro que no dijeron eso. Bueno, va a la juez, sale ese primer testigo, le pregunta al tribunal, le pregunta la cosa. Viene un señor ya de mayor edad, se sienta, la misma pregunta. ¿Sabe por qué está aquí? Sí. Que este desgraciado me mató a mi hijo. Y comienza a llorar. Muy bien. Y pasa el juicio, vienen los testigos, papá, el asunto. Mi hermano vendía droga. El papá dice, mi hijo vendía droga. Él se la llevaba para que la vendiera. Él quería que mi hijo vendiera más, mi hijo no mi hermano no quiso y él lo mató. ¿Y cómo usted sabe eso? Dice, bueno, porque yo le llevaba el dinero que mi hermano le mandaba. Y la última vez él me fue a buscar al cementerio, yo haciendo una tumba, y él me fue a buscar al cementerio porque yo le iba a buscar un dinero que mi hermano le había mandado. Muy bien. Pasan todos los testigos, se retiran los jueces y vienen con el veredicto. Los jueces comienzan a darle vuelta al asunto y dice que faltó aquí, que la cosa va lítica, que sé yo cuánto, te cargan al señor. Insuficiencia de prueba. La familia, obviamente humilde, sale con su muerto, sin condena, ese asunto. Y entonces el juez, cuando da la sentencia de descargo, se vira y mira al señor. Y le dice, usted, que está para cumplir la ley, tiene que mejorar su conducta. Oh, interesante. Oficial de la Dirección de Drogas. El sistema lo deja que se escape para que vaya a su O la posición. falta de pruebas, Percio, porque eso no es el sistema. No. Para condenarte tienes que tener No, pruebas suficientes, bien. más allá de cualquier duda razonable. Oye, Si no, el problema es el juez. Ahí quedó hasta el chofer del individuo testificó. Pero ¿qué pasa?
alegaron una insuficiencia de pruebas. Si yo quisiera saber los datos de ese oficial, ¿me lo da el juez? No. Según lo que trata el presidente de la Suprema Corte de Justicia de hacer, no. Entonces, ese es un tipo de encubrimiento. Okay. Esa es la parte oscura que yo creo que hay detrás Si el de todo sistema ha dejado escapar a ese oficial que llevaba las drogas, que mató al muchacho por la droga, y el sistema se le escapa y no lo juzga. Claro. Cuando todos los elementos estaban ahí. Pero tú dices, ¿y por qué el sistema no hace una prueba balística? Exacto. Bueno. Don Percio, ¿usted ha recibido alguna invitación formal del presidente de la Suprema? Sí, nosotros recibimos, el presidente de la Suprema me envió una carta y la que copió a cada uno de los directores y los miembros de la Sociedad Dominicana de Diario, invitándonos a un diálogo, dando garantías y resaltando la necesidad de la libertad de prensa. Nosotros publicamos su comunicación, estamos estudiando el documento, estamos construyendo una posición oficial de la Sociedad Dominicana de Diario para establecer los puntos. Nosotros, y aquí se puede repetir un poco lo que decíamos, el país necesitaba una ley de organizar el sistema de inteligencia del país. Nosotros no nos oponemos a eso. Ahora no puede ser a costa de poner en riesgo. Esa es la 124. La libertad de 124. Bueno, se logró ahí mejorar esa ley. Está conforme total. Que era más un asunto de ambigüedades. O la ve perfectible. Si yo hubiese sido el presidente, yo la hago de nuevo. Una buena ley. Pero con las modificaciones se convierte en una buena ley. Sí, pero a la ley le faltaban muchísimas cosas y de hecho la mejoramos en eso, la parte de los principios, pero lo que te quiero decir es que esa es una discusión en la que el gobierno pudo haber construido una mejor ley, tener una buena ley. Es algo necesario, algo que el país necesitaba, claro. Nosotros estábamos claros con eso, así lo decíamos, estamos dispuestos a apoyar en esa dirección, pero no tenía que ser a riesgo ni dar un superpoder a una instancia que en algún momento puede ser mal usada en contra de la sociedad. Entonces, pero era un asunto como más de ambigüedades, don Percio. De ambigüedades y de saltarse al juez. Yo creo que el tema estaba en la taxatividad, de que la cosa diga de manera expresa. Sí. Porque lo decía de todos modos, de alguna forma, pero no de manera taxativa. Entonces, usted conversó con Luis Henry Molina, habló de esto, sobre la diferencia no hemos hablado con protección de datos y acceso a la información. No hemos hablado con él. Háganle esa preguntita, a ver si él sabe lo que es. Él nos ofertó el diálogo, nosotros estamos dispuestos a dialogar. Usted le pregunta, ¿usted sabe la diferencia entre protección de datos y acceso a la información? Si le sale algún disparate, párense No, yo creo que en esta uno tiene aquí una labor de defensa y de educación, es decir, de promover, digamos, un Estado de derecho que todos los ciudadanos tienen que sentirse respetados. Yo no creo en que me puedo parar aquí a ofender a personas, a desacreditar personas. No. Yo no creo que el ejercicio de la comunicación es para tú romper intimidades. Yo no puedo venir aquí de una conversación privada que tuve contigo, venir y decir que no, porque mira, en todo esto implica una responsabilidad. Todo esto implica una responsabilidad. Por eso se dice que a veces la mejor ley de control de la comunicación es la que no se escribe. Porque esto implica una responsabilidad. Y por mucho que los funcionarios puedan quejarse y por mucho que quieran andar siempre con un revólver al cinto como un arma de reglamento o ponerle siempre una pistola en la yugular a la comunicación responsable. Estamos apostando a que la Suprema revise o retire esa resolución. Bueno, yo pienso que tenemos dos posibilidades aquí. Un diálogo razonable que nos lleve, y por eso te pongo, ha sido muy fresco la experiencia del DNI, y yo creo que después de todo hay que decir, y el propio presidente ha valorado como muy positiva la experiencia de haber tenido una comisión y conversar, y fíjate que nos tomó 9 meses batallando con el asunto, pero creo que al final es una buena experiencia. Si la Suprema hace esto y simplemente quiere imponer, primero puede ser resuelta en un diálogo, y el presidente ha ofertado su diálogo y nosotros
no estamos en contra de que se dialogue, sentarnos en la mesa, y si el documento se puede hacer pero como son tan geniales, más perfectible, tan independientes, claro. Él habla de un consenso, a nosotros nunca nos consultaron de esto, y de hecho la información que tenemos con los directores, que ningún director fue consultado con esto, así que nunca nadie le planteó nada, nadie le dio un borrador como para que viera, mira, que tenemos esto. El otro recurso que se tiene siempre es el recurso de la inconstitucionalidad. Sí. Pero la verdad es que uno tiene suficiente trabajo como para no querer estar bregando siempre con eso. Lo hemos hecho en otra ocasión, como ustedes saben, se logró en un recurso de inconstitucionalidad quitar la responsabilidad en cascada, claro. Se quitó la prisión digamos, a los delitos de palabra. Hay un proyecto de ley que ya se elaboró, el gobierno no sé por qué el gobierno no lo ha presentado todavía, que fue el que modifica la ley 6132 y crea una nueva ley de comunicación en la que todos estos aspectos de la intimidad, del honor, está considerado ahí. Engavetado. Entonces tenemos que tener cuidado en que la Suprema no quiera tener el espíritu legislativo de establecer ella los límites que la ley no establece, que el legislador no establece. Y un poco las observaciones que se han hecho. Estamos en este proceso, por eso no hemos querido adelantar muchos juicios en este valor. La labor del Diario Libre, como sabe, bueno, está como periodista y como un medio busca investigaciones, pues busca claro. Respuestas, pregunta claro. y busca respuestas. Pero tenemos abogados que están estudiando también, ayudándonos a ver, digamos, los puntos oscuros del tubo, porque siempre hay unos puntos oscuros. En esa parte, ¿qué piensa usted que va a pasar con las redes sociales? Porque ahí hay una situación. Bueno, pero es que, ¿qué podemos hacer con las redes sociales? Las redes sociales es un problema planetario, es un tema planetario. Y yo creo que, y fíjate, hay un estudio que se publicó en el 2022, que fue el del Instituto Reuters, que se hizo a nivel mundial. Por ejemplo, en América Latina, dice ese estudio, que el 56% de las informaciones que circulan son informaciones falsas. Y tú dices, ¿y cuál es el antídoto de eso? ¿Cómo curamos eso? Por ejemplo, yo veo que las instituciones públicas, gobierno, instituciones, dicen, no, que las redes sociales, que si las redes sociales, pero ¿qué ocurre? El mundo cambió, la tecnología cambió todo eso, y entonces hay funcionarios que quieren vivir como antes. Por ejemplo, tú lo llamas y no reaccionan ante unas preguntas. No. Tú lo invitas aquí para hablar un tema que tú quieres. Que lo resuelven con un tuit. Pero cuando él quiere venir, entonces él se pauta, él te llama y dice, yo quiero ir a tu programa. ¿Pero para qué? Para hablar de otra cosa. Sí, pero ese no es mi tema y yo te estaba llamando porque me interesaba. Es decir, yo creo que ante la información pública hoy sobre todo están muy confundidos los funcionarios y los funcionarios y la sociedad están, y las instituciones. Yo estaba bregando mucho esto, las informaciones falsas, y que si las elecciones, señores, a donde no hay información, la incertidumbre y las informaciones falsas tienen el caldo de cultivo yo natural. Lo que digo, Percio, porque en otras naciones sabemos que está ahí la tecnología y que es imposible, pero hay naciones que ya han regulado, por ejemplo, los medios electrónicos de una forma tal, pero a mí hay algo que me preocupa de manera particular. Debería haber una diferenciación entre un periodista y un comunicador, de forma tal que la gente la tenga clara. Sí, pero mira, yo creo que el acceso a los medios periodísticos de cualquiera que no lo es, no pasa por el rigor que se supone tiene usted y yo, que tuvimos butacas y sabemos lo que implica decir o no decir cosas. Fíjate una cosa, yo creo que todas esas cosas están claras. Lo que pasa es que a veces la gente quiere confundir las cosas. La declaración de Salta, que incluso ahora en Córdoba, Argentina, que tuvimos la asamblea de la CIP, se hizo el Salta 2, como llaman. Ellos le llaman el Salta 2. Yo le decía, no, es que no puede haber Salta 1 y Salta 2, es Salta, es uno. ¿Qué trata ese documento? Ese documento trata de completar lo que fueron las declaraciones de Chapultepec, que están los principios, la comunicación, libertad de prensa. ¿Esta qué trata? Específicamente el tema de la tecnología, la realidad, ese ecosistema digital. Si tú pones un comentario, tú como persona, como periodista, como tú quieras, tú pones un comentario y yo me siento ofendido
¿cómo es que tú quieres que yo te pague más la ofensa, más cara la ofensa, que si tú lo dices por esta emisora oficial? Tiene que tener el mismo tratamiento. Exacto. Si Sí. tú lo dices en la televisión, si tú lo escribes en el periódico, debe tener Pero el mismo no tratamiento. se supone que es lo mismo que lo diga yo, que se supone tengo Bien. cierta conocimiento, tengo butaca, Sí. a que lo diga cualquier persona, Percio. Bien. Y que haya un medio detrás de mí que reparte lo que yo Bien, diga. pero- Tiene que tener un tratamiento diferenciado. Pero está bien. Fíjate una cosa. Si yo hago eso aquí, yo digo algo tuyo aquí, de aquí tú te puedes parar y va y me introduce una demanda, ¿verdad? Difamación, injuria, lo que tú quieres. Y bueno, a mí me citan, porque Sí. tú sabes quién yo soy. Sí. Y tú dices quién me hace todo. Ahora, él te hizo el insulto y él lo hizo a través de una cuenta. Él disfrazó una cuenta para no identificarse, en principio, y te insultó. Y tú dices, me están insultando de una cuenta tal. ¿Tú crees que no tenemos los mecanismos para determinar quién es? Claro que sí. Sí, se puede determinar. Solo que Pero no tiene el mismo valor, porque hay cosas que no, depende de quién la diga. no, pero Percio. está bien. Pero no es lo mismo pero- que Percio. Pero está muy bien. eh, No es que el peso, puede distinguir el peso, pero el pecado es el Pero el mismo pecado y te lo van a cobrar. No, es decir, no es lo mismo. fíjate, No, por- a él puede lo que variar se la llama- sanción, pero es el mismo a pecado. él lo que está intrínseco, la connotación del peso y de quien dice. está bien, pero ¿Entiendes? vamos a Que no es lo suponer, mismo ¿qué regulación? Que el Papa te diga a Sí, ti maldito a que yo te diga maldito. está bien, pero ¿qué regulación puede tener para el Papa? Si te lo dice y el para Papa, ti? tú hasta te lo crees. Vamos, pero vamos a decir que decir eso implica un pecado. No, que no le puedo decir X. yo maldito a él. ¿Cuánto tú le cobras al Papa? ¿Y cuánto tú te cobrarías a ti mismo? El pecado es uno. Claro, Y ¿no? tú eres En responsable. principio, O el sí. Papa es responsable. Sí, de sí, eso. pero Entonces, la magnitud que lleva dentro bueno, cada cosa. está bien. Lo que, Que tú, es también. lo que tú tendrías que cuidar de tener una buena relación con el Papa para que el Papa nunca te lo diga. Pero lo que te quiero decir, el pecado es exactamente el mismo. Entonces, si insulta al presidente, Pero no es lo mismo en Para- donde yo estoy, Percio. Que lo diga un periodista en un medio prestigioso o en un medio garantizado como medio, a que lo diga alguien en las redes, porque detrás de mí está el peso del medio. está bien. Entonces no es lo mismo. Pero está bien. Por eso es que no puede haber en un medio Pero está formal con todas las condiciones gente que no esté formada con todas las condiciones. Bueno, está bien, eso es correcto. ¿Entiendes? Pero no estamos hablando aquí de las personas, de la calidad de las personas que lo dicen. ¿Cuál es el pecado? Sino del ¿Y cu- hecho. y cuál es la consecuencia de ese pecado? Porque es uno. Exacto. Si tú matas a una persona, tú que eres abogado, si tú matas a una persona, lo primero, ¿qué es lo que tú haces como abogado? Buscar las circunstancias en que ha ocurrido ese hecho, que son los llamados elementos atenuantes. Yeah. Tú como defensor procurarías decir, bueno, mire, esto ha ocurrido Como por ocurrió, esto, exacto. una agresión, un intento, un estado de locura, lo que tú quieras No hubo justificar. intención, no hubo Pero dolo. tú vas a encontrar en ese crimen unas escalas de castigo, ¿verdad? Y tú lo que procuras es que tu cliente no reciba la máxima La pena. máxima. O que, si tú logras convencer al juez, que quedes descargado como una defensa propia. Y tú tienes el mayor de los éxitos. Pero tú no puedes decirle al juez, bueno, como fue fulano de tal, en vez de 30, póngale 60. No, porque el juez tiene un límite. No. Y tú sabes que el juez, cuando se extralimita de las decisiones de la ley, entonces él es el que se mete en el pecado. Exacto. Entonces, yo quiero insistir en esto porque a veces pensamos que el problema de las redes, que no, las redes no tienen control. Claro, lo que pasa es que los ciudadanos no tienen la colaboración que tiene una instancia de poder como para encontrar al responsable. Y mira, Claro. aquí los otros días se dio algo muy simpático y yo lo gocé muchísimo. Un muchacho dijo algo de una señora común, y la señora ofendida persiguió al muchacho y lo localizó y lo atrapó. Lo el dijo muchacho. por las redes. Sí, es En que- las redes. Es que esto tiene sus pistas. E Esto hizo, también se llena. hizo que el muchacho hiciera una disculpa grabada. Eso es. misma plataforma. Ella sola, sin ayuda de fiscal y nada. Lo que te quiero decir es que existe ese pecado. En los países que se ha regulado el tema digital, por ejemplo, Unión Europea ha hecho resoluciones y disposiciones sobre los algoritmos, que son intentos, porque ¿cómo tú controlas el algoritmo? Pero hasta los intentos son buenos que se vean en Está una bien, sociedad. no, estoy de acuerdo, pero lo Si que nos te quiero mantenemos decir, así porque pero todavía lo que no hay forma. pero lo que te quiero decir es que hay un tormento con las redes sociales que los funcionarios se la quieren cargar contra los medios. Y son dos cosas distintas.
Es decir, el ciudadano que te está insultando por ahí no es el ciudadano que escribe y que reporta y que opina. No es el ciudadano que viene y se sienta aquí a hacer un programa. Lo que he visto en algunos medios, ustedes. a mí me parece eso sumamente garrafal. Pero hay periodistas, Percio, que hacen informaciones. para hacer lo que no pueden hacer en los óyeme medios lo que yo he oficiales. visto. Informaciones de las que se nutren algunos medios. Informaciones en las redes. Y he visto medios que se nutren. ¿Entiendes? No, pero medios, claro, exacto. pero es una desinformación. Lo que pasa es que los medios Claro. están entrando en una competencia con las redes. Claro. Y eso no es bueno. Bueno, pero es que rapidez. señores, es que los medios son parte de las redes hoy. Está bien, pero Posiblemente ustedes volvemos se al ven rigor. más en el ecosistema digital. sí, así es. Pero no solo eso. Tal vez tú tienes fuera del país más personas escuchándonos ahora Sí, que la que también. tú tienes Me ha en pasado en eso. el territorio Sí, nacional. sí. Entonces ¿cómo bregamos con eso? ¿Cómo bregamos con eso sin tú ser transparente? Así Es es. un tema bastante importante. y Súper interesante tener aquí estos 10 minutos con Percio Maldonado, prestigioso y Se lo correcto robamos a periodista Miguel. de la República Dominicana, del cual me siento ser orgulloso, ser su amigo, y es el presidente de la Sociedad de Diario. Pero lo más importante de él para mí es que es un periodista correcto, que uno puede ver como imagen de uno. Eso es así. Sí, gracias.